Una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los misterios y las historias más fascinantes de las celebridades que tanto admiramos. Hoy tenemos un tema que ha estado en boca de muchos, una pregunta que resuena en los rincones de Internet y que, como siempre, vamos a abordar con la seriedad y el análisis que se merece. Me refiero a la enigmática afirmación, ¿por qué Demet Özdemir sancionó a Can Yaman? Desde ya les digo que la premisa es muy intrigante y ha generado mucha conversación. Sin embargo, antes de sumergirnos en los detalles y las especulaciones, es crucial aclarar algo muy importante: Demet Özdemir es una talentosa y reconocida actriz, no una representante en el sentido profesional que gestiona la carrera de otros actores. Y hasta donde la información pública y fiable nos permite saber, no existen reportes creíbles ni pruebas concretas de que Demet Özdemir o su equipo de representación hayan sancionado a Can Yaman de ninguna manera formal o profesional. Esto es fundamental. Lo que sí existe es un mar de rumores, especulaciones, y una intensa dinámica pública entre ambos que dio mucho de qué hablar. Por eso en este vídeo, no vamos a confirmar un evento que no se ha documentado, sino que vamos a explorar por qué esta pregunta o esta idea pudo haber surgido, analizando el contexto, las circunstancias y la percepción pública que rodeó a estos dos gigantes de la televisión turca. Vamos a adentrarnos en la compleja relación profesional y personal que cautivó a millones, y cómo los eventos alrededor de sus carreras pudieron alimentar tales narrativas. Así que si eres fan de Demet y Can, o simplemente te encanta el chismorreo bien fundamentado, quédate con nosotros porque esto se pone muy interesante. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Una vez aclarado el punto crucial de que Demet Özdemir es una actriz, y no una representante que impone sanciones a otros colegas, y que no hay evidencia de tal evento, nos adentramos en el fascinante tapiz de eventos y percepciones que pudieron dar origen a una pregunta tan específica y sugerente. Para entender esto, debemos rebobinar hasta el epicentro de un fenómeno global que lo cambió todo: la serie Erkenzikuz, conocida en muchos países hispanohablantes como Pájaro Soñador o Soñar Contigo. Erkenzikuz no fue solo una serie más, fue un huracán mediático que arrasó con los ratings y cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. De la noche a la mañana, Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en superestrellas internacionales. La química que compartían en pantalla era algo pocas veces visto. Sus miradas, sus gestos, la intensidad de sus escenas románticas, todo contribuía a crear una ilusión de amor tan poderosa que trascendió la ficción. Los fans hipnotizados no solo disfrutaban de la trama de Sanem y Can, sino que también deseaban fervientemente que esa magia se trasladara a la vida real. Y de hecho muchos estaban convencidos de que así era. Las especulaciones sobre un romance fuera de cámaras eran el pan de cada día, alimentadas por pequeñas interacciones en redes sociales, fotografías casuales y la propia intensidad de su trabajo promocional. Esta fusión entre la fantasía y la realidad creó un ambiente de presión inmenso. La fama, que llegó de forma explosiva para ambos, trajo consigo un escrutinio público implacable. Cada movimiento, cada palabra, cada interacción de Demet y Can era analizada con lupa por millones de personas. Las redes sociales se convirtieron en un foro gigante donde los fans debatían, especulaban y a menudo construían narrativas propias sobre la relación de sus ídolos. En este torbellino, la línea entre el personaje y el actor se difuminaba, y la expectativa de que fueran una pareja en la vida real era abrumadora. Cuando finalmente la serie terminó y las confirmaciones de un romance oficial nunca llegaron o las supuestas relaciones terminaron abruptamente, la desilusión de muchos fans fue palpable. Aquí es donde empezamos a ver cómo las percepciones pueden distorsionarse y cómo la gente busca explicaciones para lo que no entiende o no acepta. Tras el éxito arrollador de Erkenzikuz, las trayectorias de Can Yaman y Demet Özdemir, aunque exitosas en sus propios términos, tomaron rumbos distintos, y no solo en cuanto a proyectos. Can Yaman, impulsado por su increíble popularidad y un físico imponente, se lanzó a una carrera internacional con gran ambición. Sin embargo, su camino estuvo salpicado de diversas polémicas que captaron la atención de los medios y del público, tanto en Turquía como fuera. Sus declaraciones en entrevistas, a veces consideradas controvertidas, impetuosas o incluso arrogantes, generaron un debate considerable. Por ejemplo, comentó sobre la profesionalidad de algunas actrices con las que había trabajado, o hizo declaraciones sobre su metodología de actuación y su físico que fueron interpretadas de diversas maneras, a menudo generando fuertes reacciones. Hubo incidentes reportados,
como uno en el que se dijo que arrojó un vaso en un set de filmación, o los comentarios relacionados con su servicio militar que también causaron revuelo. Estas situaciones, aunque en el contexto del espectáculo y la personalidad pueden ser relativamente comunes o ser parte de la excentricidad de un artista, en el caso de una estrella tan mediática y bajo tanta presión como Khan, se magnificaron exponencialmente adquiriendo una dimensión pública mucho mayor. Estas controversias, sumadas a la intensa exposición, pudieron haber creado una percepción de Khan como una figura talentosa pero también volátil o, para algunos, quizás difícil de manejar dentro de los estrictos cánones de la industria del entretenimiento. En un sector donde la imagen lo es todo, y las relaciones profesionales son delicadas y se construyen con mucho cuidado, cualquier desliz percibido o real puede tener repercusiones en la percepción general que se tiene de un actor. No se trata, insisto, de una sanción formal de una persona a otra, sino de cómo la propia reputación de un actor y las decisiones que toma pueden influir sutilmente en sus futuras oportunidades y en la forma en que otros profesionales, incluyendo sus antiguos compañeros de reparto y sus respectivos equipos de representación, eligen interactuar con él o con su imagen pública. Es decir, si el comportamiento o las declaraciones de un actor generan titulares negativos o una percepción de inestabilidad o desafío, los equipos de otros actores pueden, de manera natural y puramente profesional, decidir distanciarse estratégica y discretamente para proteger la imagen y los intereses de sus propios representados. Por otro lado, Demet Özdemir, si bien también experimentó un ascenso meteórico y una intensa exposición a raíz de Erkencikus, ha mantenido una imagen pública más discreta, centrada en su trabajo y para muchos, más profesional. Su carrera ha seguido un curso más lineal y constante, eligiendo proyectos variados que la han consolidado como una de las actrices más respetadas de Turquía, sin verse envuelta en grandes escándalos personales o declaraciones polémicas de la magnitud que en ocasiones rodeó a su CEO estrella. Ha demostrado una consistente ética de trabajo y una notable capacidad para manejar la fama. Su equipo de representación, como el de cualquier figura pública de su calibre, estaría enfocado en proteger su imagen, sus contratos, sus patrocinios y sus futuras oportunidades de carrera a largo plazo. Si bien no sancionaría a un colega, sí asesoraría a Demet sobre cómo navegar el complejo panorama mediático, especialmente cuando su nombre está asociado a figuras que generan controversia. Aquí entra en juego el sofisticado mundo del management y las relaciones públicas en la industria del entretenimiento. Los managers de las estrellas no solo negocian contratos, sino que también son arquitectos y protectores de la imagen pública de sus clientes. Su objetivo principal es asegurar la longevidad, la reputación y la rentabilidad de la carrera de su representado. En un escenario donde dos actores estuvieron tan estrechamente vinculados en la mente del público, y uno de ellos empieza a generar controversia que puede ser percibida negativamente por ciertos sectores o marcas, es completamente comprensible que el equipo del otro actor, en este caso el de Demet, aconsejara una estrategia de distanciamiento profesional o una cautela en futuras asociaciones. Esto no se traduce en una sanción directa a Can Yaman, sino más bien en una medida preventiva o estratégica para resguardar la reputación de Demet y evitar que cualquier controversia ajena salpique su imagen o afecte sus propias negociaciones de proyectos. Es una cuestión de protección de marca personal, muy común en la alta esfera del entretenimiento. Piensen en ello como una estrategia de marca corporativa. Si dos productos o servicios se asocian fuertemente en el mercado y uno de ellos comienza a enfrentar problemas de imagen o controversias públicas significativas, la compañía del otro producto buscará desvincularse sutil y estratégicamente para proteger su propia integridad y valor de marca. En el mundo del espectáculo, donde las personas son, en muchos sentidos, sus propias marcas, estas decisiones son aún más delicadas y se manejan con extremo cuidado, a menudo sin declaraciones públicas directas que puedan avivar aún más el fuego mediático. Además, no podemos ignorar el poderoso papel que juegan los fans en la construcción de estas narrativas y en la interpretación de los eventos. Cuando la esperada relación real entre Can y Demet no floreció, o si se rumoreó un final abrupto, muchos seguidores sintieron una especie de traición, o una profunda desilusión. En ese contexto emocional, es natural que surgieran teorías para explicar el porqué de la distancia o del cambio en la dinámica percibida. Si Can Yaman estaba en medio de polémicas, algunos fans podrían haber interpretado que Demet estaba tomando distancia como una forma de castigo, desaprobación o incluso una reacción defensiva a su comportamiento. Esta es una interpretación puramente emocional y fanática, nacida de la lealtad y el deseo de ver a sus ídolos juntos, no una acción profesional o legal con base en la realidad.
La idea de una sanción podría, por lo tanto, haber nacido de la observación de varios hechos y de su posterior interpretación, la ausencia de futuros proyectos conjuntos, el aparente enfriamiento de su relación pública o amistad, y el hecho de que Can Yaman, en un momento parecía retirarse de la escena turca para buscar oportunidades en el extranjero, mientras Demet continuaba su exitosa y visible carrera en Turquía. Es fácil conectar estos puntos dispares y, a través de la lente de la emoción y la especulación, construir una historia donde uno fue castigado o sancionado por el otro o por una fuerza externa. Sin embargo, la realidad de la industria del entretenimiento es mucho más compleja y matizada de lo que una simple narrativa de sanción puede abarcar. Los actores toman decisiones de carrera basadas en un sinfín de factores: los guiones disponibles, las ofertas económicas, la dirección estratégica de sus managers, sus propias ambiciones personales y sí, también su imagen pública y la percepción general del mercado. El hecho de que Can Yaman haya trasladado gran parte de su carrera a Italia, por ejemplo, no es necesariamente una sanción impuesta por Demet ni por la industria turca, sino una decisión estratégica para capitalizar su inmensa popularidad internacional y explorar nuevos mercados, posiblemente también como una forma de reinventarse, de buscar nuevos desafíos o de distanciarse de ciertas controversias que le rodeaban en su país de origen. Y el hecho de que Demet Özdemir no haya trabajado nuevamente con él es, probablemente, una combinación de diferentes caminos profesionales que han tomado, la extrema dificultad de replicar el éxito y la química de Erkencikus en un nuevo proyecto, y la prudencia de su equipo para no reavivar viejas narrativas que podrían eclipsar sus nuevos y exitosos proyectos individuales. En esencia, la pregunta de si Demet Özdemir sancionó a Can Yaman es una manifestación de la profunda conexión emocional que el público desarrolló con ellos y con su historia romántica en pantalla. Es una forma de intentar darle sentido a la evolución de sus carreras y a la distancia que se ha percibido entre ellos a lo largo del tiempo. Pero, como hemos visto, no hay un castigo formal. Lo que hay es la compleja y fascinante danza de la fama, la gestión estratégica de la imagen pública, las decisiones de carrera individuales y la inmensa influencia de la percepción pública en la vida de dos de las estrellas más rutilantes y queridas de la televisión turca. El mundo del espectáculo es un universo de espejos, donde la realidad a menudo se confunde con el reflejo, y las especulaciones pueden tomar vida propia, incluso si no tienen una base factual directa. Es una lección constante sobre cómo el público interpreta y procesa la vida de sus ídolos, construyendo narrativas que, aunque a veces alejadas de la verdad estricta, reflejan sus propios deseos y entendimientos. Así que, para recapitular, hemos desglosado la intrigante pregunta sobre una supuesta sanción de Demet Özdemir a Can Yaman. Hemos establecido que Demet es una actriz, no una representante, y que no existen pruebas de tal acción. En lugar de una sanción formal, lo que hemos analizado es cómo el inmenso éxito de Erkencikus y la intensa química entre Demet y Can crearon un escrutinio público sin precedentes. Hemos explorado cómo las controversias que rodearon a Can Yaman, junto con la discreción y el profesionalismo de Demet, pudieron llevar a interpretaciones erróneas por parte del público y de los fans, sugiriendo una distancia que en realidad responde más a decisiones de carrera individuales, estrategias de gestión de imagen y la natural evolución de sus caminos profesionales. No es un castigo en el sentido estricto, sino la compleja interacción de factores en el vertiginoso mundo del estrellato. Esperamos que este análisis les haya proporcionado una perspectiva más clara y fundamentada sobre este tema tan comentado. Nos encanta sumergirnos en estas historias y ofrecerles un contenido que no solo sea intrigante, sino también respetuoso y bien informado. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje a través de los entresijos del espectáculo turco. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Alguna vez te confundiste con la idea de una sanción? ¿Cómo crees que la fama ha afectado las carreras de Demet y Can? Deja tus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes, siempre desde el respeto. Si te ha gustado este vídeo y nuestro análisis, por favor, regálanos un me gusta, compártelo con tus amigos y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte futuros análisis y exclusivas. Hasta la próxima, amigos.